Lo creemos en el nombre del Señor. Bueno, sin más preámbulo, vamos al mensaje que el Señor nos ha preparado para esta primera enseñanza de esta serie. Yo les invito a todos que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo, su capítulo 28, y vamos a leer los versículos 18 al 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Cuando usted lo encuentre, puede confirmar con un hermoso amén. Y si está en nuestra posibilidad de hacerlo, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a esperar que todos lo encuentren, hermanos, para que leamos la palabra del Señor. El tema es igual que lo que dice la Biblia, hermanos. El título que tiene este pasaje, muy conocido, la gran comisión. Amén. ¿Lo tenemos todos? Yo creo que todos lo tenemos, mis hermanos. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Gloria sea al Señor. Amén. Así que leemos la palabra del Señor, mis amados hermanos, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra del Señor. Padre, en esta hermosa hora venimos una vez más delante de tu presencia, Señor. Así como iniciamos este servicio con oración, ahora, Padre, antes de exponer tu palabra, dependemos de ti, Señor. En oración te rogamos, Padre, que tú, Padre, nos hables en esta hermosa hora a través de esta enseñanza, de esta palabra tan importante, tan preciosa, mi Señor amado. Háblanos, Padre, la gloria, para que ninguno de nosotros sea igual después de haber escuchado este mensaje, Padre, la gloria. Que todos seamos, Señor amado, redarguidos con tu palabra, motivados por tu palabra, Señor, no por el hombre, Señor amado, sino por Jesucristo, hombre. Ese que estuvo, que caminó en medio de nosotros, en medio de la humanidad, compartiendo la palabra tuya, Señor amado. Oh Padre, la gloria, estas mismas palabras, Señor amado, hoy nos hablan a nosotros, Señor, porque nosotros somos el legado, Señor amado. Nosotros somos la herencia, Señor. Nosotros somos el fruto de la predicación del evangelio, Señor amado. Padre, ahora haznos a nosotros, Señor, obedientes a tu palabra, obedientes a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y que no lo hagamos, Señor, por ninguna motivación mala, Señor amado. Una motivación, Señor amado, engañosa, Señor, equivocada, Padre. Sino que esto se trate por amor, Señor. Por amor, Señor amado. Por amor a las almas perdidas, Señor amado. Queremos nosotros, Señor, emprender, Señor amado, en esta meta, en este propósito para tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, Padre. Me entrego en sus manos, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, como decía yo hace un momento, ¿verdad? Precioso es cuando el Espíritu Santo le pone una palabra a uno en la oración. Hermanos, nosotros somos el fruto de la predicación del evangelio. Usted y yo estamos aquí en esta hermosa noche, hermanos. Usted y yo estamos aquí siendo parte, no solamente, hermanos, de la iglesia Uniendo Familias para Cristo, sino más importante, parte de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, mis hermanos.
no hemos llegado aquí por casualidad, no hemos llegado aquí por suerte, no hemos llegado aquí por ninguna otra razón. Espero que nadie diga yo estoy aquí por la fuerza o a la fuerza. No, hermanos, hemos llegado aquí porque en algún momento de nuestra vida, hermanos, nosotros escuchamos este mensaje de poder, nosotros escuchamos el evangelio, y el evangelio que es, el evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros somos fruto, hermanos, de la predicación del evangelio. Nosotros somos fruto, hermanos, de hombres o mujeres. Yo no sé quién fue el que por primera vez le compartió la palabra del Señor a usted. Quizás fue un hombre, quizás fue una mujer, quizás fue un joven, un niño, un anciano, un pastor, un hermano. No sé quién fue, mis amados hermanos, pero gloria a Dios por esa persona, amados hermanos, porque ellos estaban obedeciendo un llamado que no es un llamado nuevo, amada iglesia. Es un llamado que se dio hace más de 2000 años. La gran comisión, mis amados hermanos, es un llamado que Cristo dio hace más de 2000 años, mis amados hermanos. Antes de ascender, él ya estaba como el Cristo resucitado. Hace una semana predicábamos sobre ese Cristo de poder, ese Cristo que se levantó de la tumba. Él resucitó, y gloria a Dios que no se fue inmediatamente al cielo. Él quería, mis amados hermanos, antes de dejar a sus discípulos, él quería dejarles unas instrucciones que no solamente era para ellos, sino, mis amados hermanos, era con el propósito de que ese grupo pequeño que eran, hermanos, se convirtiera un día, como decíamos la semana pasada, se convirtieran un día en el ejército más grande de todo el mundo. El ejército más grande de todo el mundo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no sé cuántos saben este detalle. ¿Cuántos, mis amados hermanos, se estima que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando Él murió? Cuando Él murió, sabemos después, ¿verdad?, los eventos del libro de los Hechos, cuando se expande la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y verdaderamente comenzó la iglesia. Pero antes de eso, hermanos, el grupo era muy pequeño. Claro, nosotros nos enfocamos en los 12, pero habían más, hermanos. De hecho, dice que se cree que el grupo que estaba reunido en el aposento alto, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí antes de su muerte en la cruz del Calvario, se estima de que eran alrededor de unas 120 personas. No era un grupo muy grande, hermanos. No era un grupo muy grande. 120 personas realmente no es muchas personas, hermanos. Pero ese grupo de 120, unos 70 años después, hermanos, se calcula de que creció a un número de miles de cristianos. Y hermano, eso no es nada, porque sabemos que la iglesia no quedó de cientos ni de miles, sino que ahora se habla, hermanos, de millones que a través de los siglos han puesto su fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La iglesia comenzó, mis hermanos, con un grupo pequeñito, pero creció, amados hermanos, y ahora son millones pasados, presentes y futuros, hermanos, que son salvos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucede ese crecimiento, mis amados hermanos, tan grande, tan hermosa? Bueno, primero, hermanos, no nos equivoquemos. La gloria siempre le pertenece a Dios. La gloria siempre le pertenece a Jehová. Hermanos, eso tenemos que saber. Si no entendemos eso, cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros vamos a compartir la palabra, desde ya estamos fallando. Si nosotros pensamos que va a ser por nuestra obra, para nuestra gloria, por lo que nosotros hacemos, ahí, hermanos, ni deberíamos ir. ¿Sabe por qué? Porque ahí no se glorifica el Señor.
Porque no es para nosotros la gloria, es para Él la gloria. Porque Él es el que hace la obra, mis hermanos. Él lo prometió, mis amados hermanos. Él lo prometió. ¿Se acuerdan de las palabras que Él le dijo al apóstol Pedro, hermanos? ¿Verdad? Lo que ahora la religión lo ha torcido, ¿verdad? Para decir que sobre Pedro está construido la iglesia, pero los que han estado aquí en la iglesia Uniendo Familias para Cristo saben que hemos recibido enseñanzas sobre eso, que no era Pedro, sino era lo que Pedro había profesado, y lo que Pedro había profesado, que Jesucristo era el Señor y el Salvador. Amén. Así que, bueno, a lo que voy es que Jesús le dijo a Pedro: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Eso significa, mis amados hermanos, que es el Señor que edifica a su iglesia. Es el Señor que da el crecimiento, mis amados hermanos. Nosotros solo somos siervos y queremos ser siervos obedientes. Queremos ser instrumentos para la gloria de Dios, hermanos. Pero es el Señor el que da el crecimiento, mis hermanos. Es el Señor que da el crecimiento. Pablo, hermanos, que fue un gran hombre de Dios, que salvó, que no que él lo salvara, sino que él ganó muchas almas para Jesucristo, quizás más que cualquier otra persona, mis hermanos. Pablo ganó muchas almas para Cristo, pero Pablo no se envaneció. Pablo no se enorgulleció, no se llenó de orgullo, porque Pablo, hermanos, reconocía que la gloria era del Señor. Amén. Ahí en una de sus cartas él escribe y él habla, ¿verdad? Porque Pablo no era el único siervo de Dios que estaba trabajando, hermanos. Habían otros grandes hombres de Dios que el Señor estaba usando. ¿Cuántos han escuchado de Apolos? Se menciona en la Biblia. Y Pablo menciona, mis amados hermanos, en una parte él dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Que nunca, hermanos, se nos olvide que el día por fe, porque ¿cuántos creen por fe que cada una de estas sillas van a ser llenas un día en el nombre del Señor? Yo espero que tengamos esa fe, porque si no tenemos esa fe, mis amados hermanos, entonces ¿en qué estamos creyendo, hermanos? Si fuera en lo de nosotros, pues ahí no se cumple, pero el crecimiento lo dará el Señor. Yo añadiré a mi iglesia los que han de ser salvos. Él añadirá a su iglesia los que han de ser salvos, mis amados hermanos. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que reconocer que Dios es el que da el crecimiento. Nosotros solo seremos, hermanos, solo somos medios, instrumentos, mis hermanos, obreros, obedientes al llamado de Dios. Obedientes a la gran comisión. ¿Se da cuenta? No es cualquier comisión, no es cualquier llamado que está haciendo el Señor. Se llama, literalmente se llama la gran comisión, porque no hay llamado más grande para el cristiano, hermanos, que cumplir con lo que el Señor dice cuando Él nos mandó: id y haced discípulos de todas las naciones. Hermanos, esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Esa misma gran comisión se relata en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan. En los 4 evangelios se relata la gran comisión. Quizás con palabras un poquito diferentes, pero el punto sigue siendo el mismo, el llamado sigue siendo el mismo. Somos llamados, mis hermanos, a ir. Por eso, hermanos, tenemos que despertarnos, porque si no lo estamos haciendo, es en desobediencia a la gran comisión. Porque Él no dice quédense sentados en la iglesia. Él no dice quédense cómodos en la iglesia. Él no dice eso, mis hermanos. El cristianismo no es algo pasivo, hermanos. No es para calentar asientos, hermanos. Esto se trata de accionar, de tomar, mis hermanos, en serio el llamado de Dios cuando Él nos dice que tenemos que ir, caminar activamente y hacer discípulos de todas las naciones, mis hermanos. Esa es la gran comisión. Pero no nos sintamos, mis hermanos, no nos sintamos, y es muy importante esto también,
¿con qué motivación lo vamos a hacer? Algunos escuchan la gran comisión y lo sienten como una carga. Lo sienten como una carga. Si nosotros sentimos algo, y esto es en general en todo lo que hacemos en la iglesia. Si nosotros vemos las responsabilidades de la iglesia, los privilegios de la iglesia, lo que yo hago en la iglesia, si yo lo miro como una carga, hermanos, entonces, tarde o temprano, yo me voy a cansar de hacerlo. Yo me voy a frustrar, yo me voy a enojar. Y así hay muchos, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que aquí hay, pero Dios conoce cada corazón. Amén. Así hay muchos que salen a veces de la iglesia frustrados, enojados. ¿Por qué? Porque vieron lo que estaban haciendo en la iglesia como una carga, cuando verdaderamente lo debemos ver, hermanos, como un privilegio ser parte de la obra de Dios. Deberíamos verlo como un gran privilegio. Y la gran comisión, que no es cualquier cosa, es una gran comisión. Si no lo hacemos de corazón, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir obligados quizás a hacerlo, lo vamos a hacer de mala gana quizás, hermanos, o quizás, hermanos, algunos lo hacen o lo van a hacer porque no se quieren sentir culpables. Hermanos, ¿sabe qué? Esto no se trata de que alguien se sienta culpable. Si usted no lo está haciendo, si yo no lo estoy haciendo, hermanos, no se trata de que salgamos de aquí sintiéndonos culpables. Ay, el pastor vino a hablar de la gran comisión para que todos nos sintiéramos mal porque no lo estamos haciendo. No, hermanos, porque si no, usted va a salir quizás con una motivación de hacerlo, pero quizás de mala gana. Quizás haciéndolo solamente por compromiso. Pero nosotros no le queremos servir al Señor por compromiso. Nosotros queremos servirle al Señor por amor al Señor, por amor a su obra y en obediencia a Él, hermanos, porque ahí es donde se glorifica el Señor. Cuando nosotros somos obedientes, pero cuando somos obedientes de corazón, por amor, mis amados hermanos. No. ¿Usted cree que la iglesia primitiva, hermanos, esta iglesia que yo le hablé, que comenzó con unos cientos y después creció a unos miles y que ahora es un millones? ¿Usted cree que la iglesia creció por obligación? ¿Que la iglesia creció porque las personas estaban compartiendo el evangelio de mala gana? No, mi amado hermano. La iglesia creció porque la iglesia estaba tan motivada por la gran comisión. La iglesia creció, no predicó a Cristo de mala gana, amado hermano. No podemos predicar a Cristo de mala gana, amado hermano. Tenemos que predicar a Cristo porque verdaderamente estamos nosotros agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que predicar a Cristo porque estamos asombrados por su presencia, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que predicar a Cristo porque hay gozo, hermanos, gozo en nuestro corazón, gozo de la salvación, hermanos, porque estamos agradecidos porque Él nos salvó. ¿Cuántos están agradecidos porque el Señor los ha salvado? Amén. Les voy a hacer preguntas, hermanos, para que verdaderamente estemos aquí presentes. Amén. Yo sé que es día de semana, yo sé que hay cansancio, yo sé que nos estamos ajustando todavía al culto los viernes, hermanos, pero estemos aquí presentes porque el gozo y la gratitud de la salvación, hermanos, va a ser ese combustible, hermanos, va a ser esa energía que nos va a dar para cumplir con esta palabra. También otra motivación, hermanos, que tenemos que tener es amor por los perdidos. El amor por aquella persona, hermanos, que ahorita está caminando sin rumbo y sin dirección. Que ahorita está caminando sin salvación. Que ahorita si se muriere o si Cristo viniera de repente, así como dice la palabra, que Él va a venir no con aviso, sino que Él va a venir como un relámpago, como ladrón en la noche. Y si esa persona no está preparada, su nombre no está inscrito en el libro de la vida, hermanos, ¿a dónde se irá esa alma? Nosotros lo sabemos porque la palabra lo dice. Se irá al infierno, condenado, hermanos. Y que nosotros lo hayamos tenido enfrente,
que nosotros hayamos desaprovechado una oportunidad para presentarles, para predicarles el evangelio, hermanos. Un día todos entregaremos cuenta, pero a veces no lo hacemos, hermanos. Y me da pesar decir esto, y yo lo reconozco, hermanos, también, que necesitamos tener más amor por las almas. Necesitamos tener más amor por el perdido. Necesitamos orar más por ellos. Necesitamos, mis hermanos, velar más por ellos. Necesitamos nosotros verdaderamente regresar al amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mientras todos estaban en su mundo, todos estaban en su rutina, todos estaban haciendo las cosas, ¿verdad? Dice que el Señor miraba a las multitudes, hermanos. ¿Y cómo los miraba el Señor? ¿Cuántos saben lo que dice la palabra? Los miraba como ovejas sin pastor. El Señor lloraba por las almas. El Señor lloraba por las almas. Y el Señor no hacía excepción de persona. Y así la iglesia no puede hacer excepción de persona. No importa qué tan perdido esté alguien, hermanos, es una alma que vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo sé que hay testimonios, amén. Hay testimonios. Aquí nadie está por bueno. Aquí nosotros todos éramos un ex algo. Y si aún hay alguien que no ha experimentado esa transformación, y a veces ve al hermano o la hermana y dice, ¿cómo puede llegar el hermano a hacer eso? Aunque Dios lo use así. No, hermanos, es que no es por nosotros, es porque Cristo nos salvó y nos transformó y nos cambió. Porque éramos ex de un montón de cosas, se podría nombrar. Pero bendito sea el Señor, que cuando una persona viene a los pies de Cristo, ya no es un ex nada, mis hermanos. Ya no es esa cosa que antes era. Ahora es un salvo, un redimido, un perdonado, un hijo, una hija de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que tener, como les estoy diciendo, muy bien claro por qué vamos a emprender en esto de la evangelización. Porque Cristo nos está mandando a hacerlo en primer lugar. Porque Cristo, hermanos, nos está mandando a hacerlo. Y si no fuera suficiente, hermanos, cuando Cristo le entregó esta gran comisión a sus discípulos, ellos ya sabían quién era Él, hermanos. Él ya era el Cristo resucitado. Ya era el Cristo, hermanos, que era obvio su victoria porque la muerte y el sepulcro no lo había podido retener. Pero Él de todas maneras usa sus palabras porque Él sabía que esas palabras se les iba a quedar a ellos. Y también un día iban a estar inscritos en este libro para que todos nosotros supiéramos quién era el que estaba mandando esto. ¿Quién era el que estaba entregando la gran comisión? No era cualquier persona, hermanos. Era Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué tiene, hermanos? Él tiene autoridad. Y no cualquier autoridad. Usted sabe que la autoridad se respeta. Todos, hermanos, todos respetamos alguna autoridad de nuestra vida. Y la persona que no le gusta respetar la autoridad, normalmente es la persona que no le va bien en la vida. Pero todos sabemos que en algún lugar, en el trabajo primordialmente quizás, ¿verdad? Se respeta la autoridad. Porque tiene ese puesto, tiene esa posición, ¿verdad? ¿Cuánta más autoridad no tiene nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 18, ¿están conmigo? Amén, ¿están conmigo? Amén, amén, que se escuchen esos amenes. Quizás es porque estoy aquí, hermano, estoy acostumbrado. Quizás usted lo está diciendo y yo no lo escucho. O quizás no lo están diciendo, no lo sé. Pero estamos todos aquí. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué era necesario el Señor decir esto, hermanos? Porque Él quería hacer en claro de que el que estaba entregando esta gran comisión era el que tenía, el que tiene, el que siempre tendrá toda potestad, mis amados hermanos, en el cielo y en la tierra.
Ese es el Cristo que nosotros predicamos, el que tiene toda potestad, toda autoridad, mis amados hermanos, tanto en el cielo como aquí en la tierra. De ahí viene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se sustenta la gran comisión sobre esa autoridad. Nosotros sabemos que Cristo tiene esa autoridad. El Padre le dio esa autoridad, mis hermanos, y todas las cosas están en sus manos. Él tiene autoridad, hermanos, para dar salvación, hermanos. ¿Cómo no va a tener autoridad entonces para mandarnos a hacer esto? Amén. ¿Verdad? Él tiene autoridad, mis amados hermanos, para mandarnos a compartir la palabra del Señor. Eso es lo que sustenta la gran comisión. Punto número 1, quizás de todos los puntos. Cristo tiene la autoridad para mandarnos. A nosotros no nos está mandando el hombre. No es el pastor que le está diciendo, vaya a predicar el evangelio, vaya a compartir el evangelio. No, porque si usted lo toma de parte del pastor se va a desanimar. Pero cuando nosotros lo tomamos de parte de Cristo, esta gran comisión viene del que tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Él tiene toda la autoridad, mis amados hermanos, para decirnos esto. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos con el respaldo. ¿Sabe qué significa esto? De que Cristo tiene la autoridad, y por eso Él lo menciona antes de entregar la gran comisión, hermanos, porque Él quiere que sus discípulos sepan algo muy claro. Usted y yo tenemos que saber algo. Nosotros no vamos a ir, hermanos, en cualquier nombre. Nosotros no vamos en cualquier nombre. Nosotros vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a encontrar esas almas en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que nosotros vamos con el respaldo de Dios. ¿Y cuántos quieren ir con el respaldo de Dios? Nosotros necesitamos el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, mis hermanos, el respaldo de Dios significa de que no vamos a fracasar. Si usted y yo vamos sin el respaldo de Dios, ahí seguro que vamos a fracasar. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Si nosotros vamos allá afuera sin buscar de Dios, sin el respaldo de Dios, hermanos, entonces ahí sí vamos a fallar. Pero cuando nosotros sabemos que vamos con el respaldo de Dios, amados hermanos, sabemos que el respaldo de Dios significa de que estamos en victoria y que nadie nos va a quitar la victoria, porque la victoria depende de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿ustedes saben lo que es la iglesia? La iglesia, hermanos, es poderosa porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque Cristo es el esposo de la iglesia. Porque Cristo es el que respalda a su iglesia. Y Él ha dicho, hermanos, que ni las puertas del mismo infierno prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuántos saben eso? Que usted y yo no somos parte de cualquier cosa. Nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo, hermanos. La iglesia de Jesucristo. Él es el que da el respaldo, mis hermanos, y nada va a impedir que su iglesia crezca cuando Él está en el asunto. Enfrentaremos oposición, sépalo por seguro, que enfrentaremos oposición allá afuera, hermanos. Pero cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios, hermanos, las tinieblas tendrán que retroceder en el nombre del Señor. El diablo y los demonios, que el Señor los reprenda, hermanos, tendrán que retroceder en el nombre del Señor, porque más grande es el que está con nosotros que el que está allá afuera, amados hermanos. Nosotros tenemos a un Cristo de poder. Por eso nosotros no tenemos que tener temor ni miedo, mis amados hermanos. Porque cuando Él está en el asunto, hermanos, claro que se va a cumplir este deseo de que crecerá su iglesia. Dice la palabra del Señor, dice Jesucristo, dijo Él en una ocasión: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cristo, mis hermanos, es el que va a llamar a las ovejas. Nosotros solamente somos, recuérdese, portavoces de Él, embajadores de Él, heraldos de Él, amados hermanos. Nosotros
cuando vamos a abrir nuestra boca para evangelizar, no va a ser con nuestra palabra, va a ser con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿cuántos saben que es una palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, dice la palabra del Señor? Va a ser Cristo hablando por medio de nosotros. Porque no vamos a salir a contar chistes, contar cuentos, fábulas. No, hermanos, vamos a ir a hablar de lo que Cristo ha hecho y dejar que Él hable. Cuando usted y yo, hermanos, y esto es en todo, cuando usted y yo no sepamos qué decir, hablemos la palabra de Dios, porque ahí es el Señor hablando por medio de su palabra. Amén. Así que eso también tenemos que tener muy en claro, hermanos, como parte de esta primera enseñanza. Si usted se da cuenta, esta primera enseñanza lo que está haciendo es dando bases, dando algunas cosas que tenemos que tener en claro desde antes. Que evangelizar es compartir la palabra de Dios, la palabra de poder. No es nuestra palabra, hermanos. Evangelizar, mis amados hermanos, no es andar contando cuentos, hermanos. Y voy a decir esto también, y no quiero que me malinterprete, por eso espero que esté poniendo atención. Evangelizar tampoco es que vamos a decirle a las personas que nunca van a tener problemas si vienen a Cristo. No podemos venderles un evangelio falso a las personas, porque por eso muchas personas se terminan yendo de la iglesia, porque no vinieron a Cristo por el evangelio de salvación, vinieron a Cristo por una promesa falsa. Evangelizar es predicar la palabra, la sana doctrina de la palabra del Señor, hermanos. Evangelizar, mis amados hermanos, no es decirle a la gente que nunca van a tener problemas, que se van a desaparecer sus enfermedades. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Y usted sabe que sobre todas las cosas, lo más importante es la salvación del alma. Nunca le diga a alguien, le asegure a usted y lo apunte primero a los milagros. Los milagros son añadidura del Señor, que Él los reparte conforme su voluntad. Si Él quiere, lo hará. Si no lo quiere, no lo hará. Y lo más importante es que esa alma reciba salvación. Porque ¿de qué sirve que la persona se sane? ¿De qué sirve, hermanos, que la persona se enriquece también? Porque hay mucho evangelio de la prosperidad hoy en día. ¿De qué sirve todas esas cosas? Pero que su alma siga muerta, perdida, sin dirección. Por eso nosotros tenemos que saber lo que verdaderamente es el evangelio. ¿Sabe lo que es el evangelio? Es anunciar de que Cristo es el Hijo de Dios, que dejó su trono, dejó su majestad, vino, se encarnó, caminó entre nosotros, y es un hecho que nadie lo puede dudar. Él vino, Él murió en una cruz, pero Él resucitó al tercer día, y ahora hay perdón, hay salvación para todo el que pone su fe en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, hermanos. No tenemos que complicarlo. Y no tenemos que agregarle ni quitarle. Ya es un evangelio de poder perfecto, hermanos. Amén. Eso es evangelizar, hermanos. Y Cristo ha dicho en su palabra, mis amados hermanos, que nosotros tenemos ese llamado para ir y hacer discípulos, mis amados hermanos. ¿A dónde? A todas las naciones del mundo. Necesitamos saber, mis amados hermanos, algo muy en claro. Muy en claro, mis amados hermanos, tenemos que saber que el evangelio no hace excepción de personas. Esta palabra, hermanos, llegó a nosotros, ¿sabe por qué? Porque hubieron misioneros que trajeron el evangelio al mundo hispano, al mundo latino, hermanos. Nosotros a veces criticamos, y hay que tener mucho cuidado con eso, a veces criticamos a la otra gente que está engañado con religiones, vudú y tantas cosas, hermanos, que están por ahí. Y usted no cree que usted y yo estuviéramos ahí si alguien no hubiera traído el evangelio a nosotros. Ahí hubiéramos estado también, engañados, cegados también. Pero alguien trajo el evangelio porque obedecieron el llamado de Dios cuando Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Sin excepción de ninguna nación, hermanos, el evangelio será predicado, mis amados hermanos.
será predicado. Y nosotros somos los responsables de cumplir eso. Que Dios bendiga a los misioneros, hermanos. Que Dios bendiga a aquellos que están yendo a lugares muy difíciles. Y nosotros ni a la esquina de la calle queremos ir. Y hay personas que están ahorita en Afganistán, en China, en la India, en lugares, hermanos, tan difíciles, pero lo están haciendo por amor al Señor, cumpliendo la gran comisión de la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y esta palabra, hermanos, yo lo creo. Y cuando dice a todas las naciones, significa que llegará a todas las culturas, a todas las razas, a todas las religiones, sin excepción de nadie. La palabra del Señor es para todos, porque en Cristo ya no existe diferencia entre judío y gentil, hermanos, entre judío y griego, hermanos. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Todos valen la sangre de Cristo. Por eso, amada iglesia, yo sé que nosotros, ¿verdad? Quizás tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Con el lenguaje, y quizás solamente vamos a nosotros a enfocarnos en las personas hispanas, pero yo nunca vayamos a caer en el error de ver a alguien ahí de otra raza, de otro lenguaje, y hacerlo de menos, hacerlo como que tampoco puede recibir la palabra de salvación. Es más, hermanos, del inglés que debemos aprender. Si lo vamos a aprender, hermanos, yo les animo, amados hermanos, que aprendamos a decirle a alguien, Jesus loves you. Que aprendamos a decirle a alguien, God bless you. Que aprendamos a decirle a alguien, God loves you. Jesus saves. Pero en vez por ahí andamos aprendiendo las palabras malas antes de las palabras buenas. Santo Dios, no sé, ¿es por la hora o se acabó el gozo? En vez estamos aprendiendo las palabras malas en inglés, en vez de verdaderamente pedirle a Dios que cuando nos encontremos con alguien, hermanos, pueda ser que usted por la limitación del lenguaje, que yo por la limitación del lenguaje no le pueda explicar todo el evangelio, pero con decirle a alguien, God loves you, Jesus saves, es más que suficiente. Quizás usted le va a estar plantando la semilla para que esa persona se salve un día para la gloria de Dios. ¿O creemos que hay algo difícil para nuestro Dios? No hay nada difícil para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Pero depende también de nosotros que cumplamos con la gran comisión, mis amados hermanos. Que nosotros cumplamos con el llamado de ir a todas las naciones, hermanos, y hacer, y note aquí, hermanos, estoy avanzando en el texto. Note aquí que dice una palabra muy específica. ¿Qué tenemos que hacer? Seguidores de la iglesia Uniendo Familias para Cristo. Seguidores del hombre. No, dice discípulos. Haced discípulos. ¿Discípulos de quién, hermanos? Discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús en este lugar? ¿Cuántos somos discípulos de Jesús, amada iglesia? Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, amén. Nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se hacen discípulos? Obedeciendo la gran comisión. En primer lugar, ir. Tenemos que salir. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no salimos? ¿Cómo vamos a ser discípulos si no obedecemos lo primero que nos está diciendo el Señor? De que vayamos y que prediquemos el evangelio. Y también, hermanos, note la secuencia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos diciendo que el bautismo salva, pero el bautismo es señal. Y qué bonito es cuando son los bautismos, ¿verdad? Cuando pasan nuestros hermanos. Amén. ¿Cuántos están orando por los bautismos de este año? Amén. Ojalá, ¿verdad? Que lo estemos haciendo. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hermanos que no se han bautizado bautizarse? Ahí se mira a veces, algunos solo van por la carne. Las dos carnes quizás. Santo Dios. Por la chuleta. Si le dicen que vamos a llevar solamente vegetalitos, dice, ay no, ¿verdad? Y si no hay, ¿verdad? Tenemos que gozarnos si hay o si no hay.
Porque lo primordial, y esto siempre le tratamos de recalcar a la iglesia antes del bautismo, lo primordial no es que nosotros comemos o que vayamos a la playa o que vayamos a nadar, hermano. Algunos salen del carro y ya se ponen el traje de baño, hermanos. No, lo primordial de ese día es ver que nuestros hermanos tomen ese paso de obediencia y se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ellos den testimonio público de que Cristo les ha salvado. Gloria a Dios. Amén. De eso se trata, y eso trae felicidad a la iglesia. A mí en lo personal me trae mucha felicidad. Yo estoy viendo aquí, hermanos, y por la transformación que ha tenido la iglesia, no son muchos que nos recordamos. Yo por lo menos no me acuerdo de algunos de los hermanos que se bautizaron hace mucho tiempo, cuando mi papá tuvo el privilegio de hacerlo. Pero yo me gozo al ver por ejemplo, lo tomo por ejemplo, no para hacerlo sentir mal, a mi hermano Aarón. Yo me gozo ver lo que Dios ha hecho en su vida. Yo me gozo ver que él se ha convertido en un discípulo, no de la iglesia, no del pastor, sino un discípulo de Jesucristo. Porque eso se trata, cumpliendo la gran comisión. Y yo oro por los que se van a bautizar este año por fe, que lo hagan con la conciencia que están haciendo. Yo siempre le digo esto a los hermanos, tanto ustedes están obedeciendo como la iglesia también. Porque estamos haciendo discípulos como nos manda el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. De eso se trata, hermanos. Y avanzando con el texto dice, y enseñándoles, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amados hermanos, a veces voy a decir esto. Yo quiero que todos escuchen esto, porque esto es parte. A veces solo nos enfocamos en traer a las almas, pero ¿qué hacemos cuando ya están aquí? ¿Qué hacemos cuando ya llegan a la iglesia? ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Nos preocupamos por su formación? Hermanos, pregúntese usted, cuando alguien llega a la iglesia por primera vez, o cuando alguien se convierte, hermanos, estamos hablando aquí de la conversión, ¿usted va a saludar a ese hermano, esa hermana? ¿Usted le va a decir bienvenido a la familia de Cristo? ¿Usted toma el tiempo para aprenderse su nombre, para animarle que siga adelante? Porque a veces solo queremos traerlos y nadie se preocupa de ellos cuando ya están. ¿Estamos conscientes de eso, iglesia? Que a veces solo nos preocupamos con que lleguen. ¿Y qué? Cuando llegan, ¿los vamos a descuidar? ¿Los vamos a ignorar? Lamentablemente muchas veces pasa eso adentro de las iglesias. Y seguramente aquí no nos hemos quedado atrás. Por eso, hermanos, esto habla a mi vida. Y yo espero que esté hablando a la suya también. Cuando alguien llega y se agrega a la familia de Cristo, es para que toda la iglesia le salude, le diga Dios te bendiga, bienvenido a la familia de Cristo, sigamos adelante, esto apenas comienza, esto apenas se pone bueno. Pero a veces ni los nombres nos aprendemos. En una iglesia grande, eso todavía se puede excusar, que alguno por ahí no sepa el nombre del hermano o de la hermana. Pero en una iglesia pequeña que está apenas creciendo, ¿será que tendremos excusa de eso? No tenemos excusa de eso, hermanos. ¿A cuánto nos está hablando el Señor en esta noche? Nos está hablando el Señor, hermanos, porque de esto se trata. De que todos salgamos de este lugar con un deseo renovado, hermanos, de cumplir. Tenemos que hacer discípulos enseñándoles, mis amados hermanos, como dice la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles, hermanos, que obedezcan ¿a quién? ¿Que obedezcan al pastor? No, que obedezcan a Cristo. Nosotros queremos que ellos pongan la mirada en Cristo. No queremos que pongan la mirada del hombre, porque el hombre falla, el hombre decepciona. Pero Cristo jamás falla y jamás fallará. Es el único fiel y verdadero, mis amados hermanos. Enseñándoles que la obediencia traerá bendición.
guardando la palabra del Señor. Amados hermanos, esto no es cualquier cosa. Ya estoy terminando. Esto no es cualquier cosa. Ustedes se dan cuenta, yo no sé de ustedes, pero yo mientras estudio esto, mientras se predica esto, mientras se enseña esto, yo siento algo en mi corazón, siento un redargüimiento del Espíritu Santo en mi corazón y le digo al Señor, Señor, ayúdanos a cumplir esto. ¿Cómo será, Señor, que vamos a hacer esto? Porque esto no es cualquier cosa. Pero miren cómo termina el versículo 20, hermanos. ¿Están conmigo todavía? Y he aquí, dice el Señor, oh bendito sea el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Así es, dice el Señor. ¿Se dan cuenta que el Señor nos está dando motivación y fuerzas para cumplir su palabra? Porque no vamos a hacerlo solos. Él estará con nosotros en todo lugar, en todo momento, en todo día. Podemos confiar que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo, mis amados hermanos. Así que en esta hermosa noche, con solamente esta primera enseñanza, yo creo que todos nos podemos sentir o nos deberíamos sentir motivados para cumplir esta palabra. Que cuando sea el tiempo, hermanos, y desde ya, yo no, como les dije al principio, no se equivoque, tenemos que ya estarlo haciendo. Pero cuando sea el momento en que salgamos con propósito como iglesia, en grupo a hacerlo, Dios sabe cómo nos va a preparar, nos va a formar para ese momento. Y cuando vengan esas oposiciones, cuando vengan esos momentos en que queramos rendirnos o que queramos olvidarnos de esta palabra, hermanos, que nos acordemos de que Él está con nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y vamos a cumplir en el nombre del Señor. ¿Cuántos desean ser obedientes a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto lo deseamos, amados hermanos? En el nombre del Señor lo vamos a hacer y lo vamos a hacer motivados porque Jesús está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pongámonos de pie en esta hermosa y bendecida noche. Oremos al Señor después de esta palabra. Que salgamos todos con un deseo renovado, con una pasión renovada, con una disposición nueva, mis amados hermanos, para cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor en esta hora. Démosle gracias a Él por su palabra, por su enseñanza. Y que sea el Señor terminando su obra en cada corazón.